Traigo primeramente saludos de la Iglesia Cristiana Caminando por Fe en Hospitalet, y para mí es un privilegio poder estar aquí y agradecido a Dios por poder compartir la palabra con vosotros. Hace ya tiempo que conozco la iglesia, que estoy haciendo amistad con personas de aquí, ya sea cuando vengo de visita o gracias a Dios también a través de las redes sociales. Y bueno, saber que no solo estaremos aquí hoy, sino como fue anunciado el miércoles, estaremos compartiendo con todos los que estéis y también con los que vayáis en noviembre a Pasión por el Evangelio. Pues nos vamos a ver mucho últimamente, espero no cansarnos los unos de los otros. Como dijo el hermano, somos muy misericordiosos. Que Dios me perdone, pero creo que a veces demasiado. No, bromas aparte. Hoy me tocó traer la sola de Solo Cristo. Para mí, como le comentaba a unos hermanos que me persiguieron a la cafetería esta mañana, les decía que yo estaba acostumbrado a enseñarlo en la iglesia, pero todas en una hora. Y para mí era un reto encontrar un pasaje, porque tampoco quería dar una clase de historia sobre la Reforma, porque así nos parece que estamos enfadados con los católicos romanos. Quería que la propia palabra fuera exaltada y dar un sermón que enfocara la suficiencia y sobre todo también la exclusividad de Cristo para nuestra salvación, y no solo la salvación, sino nuestra santificación y todo el conocimiento que nosotros podemos tener de Dios. Así que me voy a dirigir a Dios en oración durante un minuto, daré una pequeña introducción y mientras la voy dando ya podéis ir abriendo la palabra en Colosenses capítulo 2 y estaremos haciendo una breve o resumida exposición de los versículos 8 al 23. Padre, te doy gracias primeramente por haberme regalado un día más de vida, por haber permitido, Señor, que nuestro corazón siga latiendo. Y haznos entender, Señor, que si nuestro corazón late es para tu gloria, no para vivir para nuestras propias necesidades y placeres, sino para vivir con un fin eterno, para vivir para que tu nombre sea exaltado, para vivir para que tu nombre sea glorificado. Haznos entender, Señor, la finalidad de estar en esta tierra. Haznos entender que la salvación no es simplemente el hecho en sí, sino el conducirnos a glorificar tu nombre en esta tierra y expandir el Evangelio para que otros muchos sean salvos a través de él. Que si simplemente nos hubieras querido salvar en el momento que creímos y nos arrepentimos, nos habrías llevado a tu presencia y nos dejaste en esta tierra con un propósito. Padre, es un momento de gozo estar unida a tu iglesia aquí. Pueblos de gente de diferentes naciones, diferentes idiomas, diferentes puntos de la ciudad incluso, diferentes pensamientos, pero con un mismo sentir en cuanto a ti, y es que tú eres el centro de nuestra vida, lo primero en nuestros corazones. Y Padre, que en este culto tu nombre sea exaltado, que tu palabra sea expuesta con fidelidad. Por tu gracia, úsame para que tu pueblo sea edificado. A pesar de mis debilidades, yo me quiero esconder en ti, porque tú eres el que capacita al hombre con el fin de edificar a tu iglesia. Edifica tu iglesia un día más, como lo llevas haciendo año tras año, día tras día, en este lugar y en cada ciudad donde hay un grupo, un remanente reunido para escuchar tu voz y ensalzar tu nombre. Padre, estate aquí en medio y reina tú y no el hombre. Es lo que yo te pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Escuchando a Samuel en el estudio bíblico de esta mañana, pues estaba preguntándome si alguien le había pasado las notas del sermón, porque digo, la introducción se me fue en la escuela bíblica, pero como sé que hay muchas más personas ahora de las que habían antes, pues alguna cosita sí que mencionaremos. Antes de entrar en la palabra y a modo de historia, sabemos que todo el tema de la Reforma fue dado por diferentes doctrinas que, como él bien explicaba, no eran incompatibles en una parte con la Iglesia Católica Romana, como es el caso de Cristo. Decirle a un católico romano que si la salvación es por Cristo te va a decir que sí. El problema era incluir esa sola y decir que era solo por Cristo. Como él bien explicaba, uno de los sacramentos era el bautismo, en el cual al niño se le limpiaba y purificaba de ese pecado original, pero la gran pregunta, y a través de la cual se hizo mucho negocio, fue ¿qué pasa entonces con los pecados posteriores? Se nos ha limpiado en ese momento del pecado original, pero ¿qué pasa con los pecados que vamos a cometer en el día a día?
pues como una gran campaña de marketing aparecieron indulgencias, penitencias y más las indulgencias como para aquellos perezosos que ni siquiera la penitencia querían pagar. Muchas veces iban a un sacerdote, se confesaban los pecados, como también ha sido explicado, cada pecado tenía su nivel. A lo mejor si contabas una pequeña mentira, pues con 3 Padres Nuestros y 2 Ave María, zanjado, pero igual, claro, si habías matado a alguien, pues la penitencia igual tenía que ser un poquito mayor. Sin embargo, para la gente que no tenía ganas de estar haciendo sus rezos o pagar sus penitencias, estaba la posibilidad de comprar indulgencias. Como explicó, incluso para el futuro, cuenta una historia, no sé si es verídica o no, de un hombre que estaba comprando una indulgencia y lo que estaba queriendo es el pago por algo que iba a hacer después, que era robar de las cajas que habían recolectado las propias indulgencias. Entonces era un poco, no sé si era cachondeo, el hombre tenía ganas de fiesta o de acabar ahorcado, pero el hombre lo hizo así. No solo las indulgencias pagaban por nuestros pecados, sino por el de familiares, aquellos que, como se ha explicado, estaban quizá en el purgatorio, y de ahí la frase, pues dicha de mi manera, de cuando una moneda cae en el arca, pues un alma sale del purgatorio y va hacia el cielo. Todo se volvía muy fácil, muy práctico, pero era como seguir sacrificando cabritos, era como seguir haciendo sacrificios constantes para limpiarnos constantemente de nuestros pecados, y eso estaba dando una enseñanza de una manera u otra, y es que Cristo no era suficiente y que la cruz estaba muy bien, fue muy bonito lo que pasó en aquella cruz, pero no valía para todos los días y no valía para siempre. Y lo que vamos a intentar resaltar en este día es que Cristo y solo Cristo es suficiente. No solo por los pecados que cometí, quizá en mi ignorancia en el pasado antes de conocerlo, sino por los que he cometido en el presente mientras los conocía y por los que voy a cometer. Que no es mi deseo, no es mi intención, mi mayor deseo es vivir una vida recta y de obediencia. Sin embargo, sé que por mi naturaleza tropezaré, pero sé que en esos tropiezos su sangre sigue vigente y ese sacrificio perfecto y único, suficiente para pagar por aquellos también. Entonces, entrando ahora sí en el texto, para que no hablemos solamente de las enseñanzas de la Iglesia Católica Romana y que no parezca como muchos nos pintan, como los enemigos de Roma. No quiero hacer una pelea, estamos aquí para exaltar la palabra y exaltar a Cristo y no hacer una división y un enfrentamiento entre religiones. Así que vamos a lo que realmente es útil, y es a la palabra de Dios. Cuando nosotros antes de leer nos queremos situar un poco en el contexto, cuando tú lees todo el Nuevo Testamento te das cuenta de que hay algo contra lo que los apóstoles han peleado constantemente, y es lo que hasta hoy sigue vigente, que es la práctica del legalismo. Mucha gente intentaba judaizar a los gentiles, enseñándoles que además de haber creído no era suficiente, sino que tenían que añadir a eso pues algunas prácticas como dietas religiosas o el tema de las festividades, días de reposo, la circuncisión. Pero cuando nosotros miramos a Colosos y lo que estaba pasando en ese lugar y el motivo por el cual Pablo dirige esa carta, vemos que el problema era mucho mayor que el legalismo. Tanto es así que historiadores y teólogos lo han titulado como la herejía de Colosos, porque envolvía principalmente 4 pensamientos, y lo que haremos hoy es explicar los argumentos que Pablo daba luchando contra esas 4 enseñanzas, y en cada enseñanza Pablo tiraba al suelo ese argumento y exaltaba la suficiencia de Cristo. Las enseñanzas que vamos a refutar era el pensamiento gnóstico, el gnosticismo del momento, el legalismo también, el misticismo, que muchos verán que es propio de algunas denominaciones, incluso cristiano-evangélicas de hoy, y el ascetismo, que también veremos. Nos daremos cuenta, yo creo que a través de esta explicación y de la exposición de la palabra hoy, que yo ya lo escuché y me pareció lógico y coherente decir que hoy en día quizá Lutero no solo habría clavado las 95 tesis en una catedral católico romana, sino que me parece que hoy en día las habría clavado también en alguna iglesia evangélica. Porque cuando nosotros entramos en muchas iglesias evangélicas nos hemos dado cuenta que ya no es solo gracia, que ya no es solo Cristo, y que incluso en conciertos, en conferencias, ya parece que tampoco es solo a Dios la gloria, y que parece que el hombre y sus necesidades y sus deseos y sus sentimientos se han puesto en el centro. No predicamos algunas cosas por no molestar, predicamos otras para animar. Parece que nuestra finalidad es que se vayan de aquí los hombres felices,
con fe y esperanza. Y creo que el mayor deseo es que se vayan arrepentidos, salvos y que Cristo sea exaltado, recordando que todas las olas, todo sermón, toda palabra, en medio tiene que estar el Señor, y recordando siempre que el Señor es un Dios santo, santo, santo. Entonces vamos a los argumentos contra los que Pablo empieza a debatir, a luchar, a enfrentar y cómo Pablo aprovecha para exaltar a Cristo en cada uno de ellos. Y a pesar de mi limitación, yo creo que Dios me dará gracia para que puedan entenderlo bien. El primer pensamiento es el gnosticismo, lo vamos a ver de los versículos 8 al 10, y empezando por el 8, Pablo cita así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. La enseñanza del gnosticismo, Pablo empieza a llamarlo filosofías y huecas sutilezas. En otros textos, como por ejemplo en la Biblia de las Américas, no llama huecas sino vanas. Y la palabra sutileza siempre está presente y es algo que tenemos que darle importancia, porque el peligro no está en enseñanzas que a simple vista ya se ven que son herejías o mentiras, sino en esas sutilezas, en esas frases, en esos argumentos, en esos textos mal interpretados, esas pequeñas palabras que dentro de un buen sermón aparentemente meten ese poco de levadura que al final leuda toda la masa. Pero Pablo está diciendo que son filosofías, huecas sutilezas que son fruto de tradiciones de hombres, y con eso Pablo está diciendo que esas enseñanzas no vienen de la inspiración de Dios, no vienen de Dios, sino que vienen de una mente humana, una mente caída. Tenemos que entender que, por ejemplo, cuando nosotros leemos libros de grandes autores como Spurgeon y estos hombres que muchos de vosotros admiraréis, están muy bien como apoyo, pero no tenemos que entender eso como palabra inspirada por Dios. Un refuerzo, sí. Un apoyo, un auxilio, una ayuda, colaboración para nuestra lectura diaria, pero tenemos que entender que esta palabra es la única inspirada por Dios. Todo lo demás son palabras de hombres, quizá que Dios ha querido usar para nuestra enseñanza, pero a veces corremos el peligro de ensalzarlos y ponerlos, esos libros y esas enseñanzas y esas confesiones a la altura de la Biblia sin haber hecho primero un estudio real de si lo que están diciendo es coherente y lógico. Pablo empieza a decir que el pensamiento gnóstico es fruto de una mente caída, y para entendernos lo que estaban enseñando es lo siguiente. Para ellos había una dualidad muy grande entre lo que era terrenal y lo que era espiritual. Ellos consideraban que el ser humano estaba en la tierra y estaba sucio, manchado, y era imposible que el ser humano pues entendiera plenamente a Dios. Pero sí que, sin embargo, Dios tenía ángeles y espíritus que ellos llamaban, que estaban como mediando entre los hombres y Dios, y que ellos incluso sí teniendo ese conocimiento pleno de Dios, habían capacitado a algunos hombres para enseñarlo. Ese conocimiento al que ellos llamaban pleroma, que era el conocimiento pleno de la divinidad y de todo lo que tiene que ver con Dios, al que el hombre no podía llegar, pero esos ángeles sí que lo podían dar a algunos seres humanos, incluso que eso dio lugar, como veremos después, a la adoración a ángeles, al culto a los ángeles. Pero Pablo en el versículo 9, viendo esa enseñanza, haciendo que los ángeles queden en ese lugar tan alto y esa filosofía, esas sutilezas, esas tradiciones humanas empiecen a ser ensalzadas, exaltadas, Pablo empieza a decir: ¿por qué a los ángeles? Dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Lo que Pablo empieza a decir en este momento es que en Cristo se encuentra en forma corpórea, física y visible, real, la plenitud de la deidad, la plenitud de Dios, la revelación completa de Dios, ese pleroma que solo los ángeles podían enseñar, ese pleroma que solo los espíritus podían revelar, que el hombre no podía alcanzar. Pablo empieza a decir que ese conocimiento, esa plenitud está en Cristo. Que no necesitamos espíritus ajenos, que no necesitamos enseñanzas de ángeles, que no necesitamos mensajes extras, ni gente iluminada. Necesitamos solamente a Cristo, porque en Él está la plenitud y en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. No solo eso, sino que dice que no hay necesidad de cosas extras, de prácticas añadidas, de conocimientos más allá de los revelados por el Mesías, que en prácticas añadidas al conocimiento de Cristo, puesto que en Cristo eran plenamente perfeccionados, perfectos y completos. Esa es la suficiencia de Cristo. En Él no solamente somos salvos, sino que somos completos, somos perfeccionados, y que no era necesario ningún mediador angelical, ningún mediador espiritual. ¿Por qué? Y Pablo lo está diciendo de una forma muy clara: porque Él también no solamente tiene la plenitud,
sino que Él es la cabeza de todo principado y potestad. Pablo está diciendo, no solo en Él estáis completos, sino que para qué queréis a mediadores si tenéis al que es la cabeza de todo ser creado, de todo ser espiritual, de todo ser angelical. Él es la cabeza. No necesitáis recurrir a ángeles. No son necesarias psicologías, no son necesarias filosofías, no son necesarios pensamientos humanos para ser perfectos en Dios. Solo Cristo es suficiente. Solo Cristo es suficiente. Y Pablo empieza a refutar esas ideas. Del versículo 11 al versículo 17, Pablo entra en su lucha feroz contra el legalismo. Y digo eso cuando decía lo de las tesis en cuanto a la iglesia evangélica de hoy, porque la práctica legalista es una práctica que está muy viva dentro del contexto evangélico. No hablo en denominaciones, sino en muchas congregaciones entras y el legalismo sigue ahí. Hablan de gracia, hablan de fe, pero a pesar de eso, las enseñanzas que transmiten, aprovechando el miedo y el desconocimiento de muchas personas, que era lo que hacía la Iglesia Católica Romana, jugar con el desconocimiento y por otro lado el miedo. Que no hay nada mejor que alguien con miedo de Dios para tú manipularlo, y nada mejor que alguien que no puede conocer a Dios para manipularlo a tu antojo. Muchas iglesias hoy llevan esa enseñanza de que muchos cristianos viven una fe con miedo de que la típica frase de hoy has dicho una mentira, ¿qué pasa si Cristo viene hoy? Y viven aterrados como, no sé, suben al coche ya pidiendo perdón, salen del coche pidiendo perdón, entran al tren pidiendo perdón, porque ¿y si el tren descarrila? ¿Y si tengo un accidente? ¿Y si? Y entonces empezamos a vivir la vida cristiana como un peso, en vez de como algo que da gozo. Y ahí tienes muchos cristianos hablando de la fe y de cómo viven la fe de una manera que parece que la gente de fuera no va a tener ganas. Si solo no se puede, miedo a perderse, miedo a caer, miedo a ir al infierno, vivir asustado, no. Y Pablo empieza a luchar contra eso que estaban imponiendo a los gentiles. La fe vuestra está muy bien, pero Dios siempre ha tratado con el pueblo judío. Ha tenido un templo que hizo un rey judío, le dio la ley a hebreos. El Mesías era judío. ¿Y por qué ahora los judíos no vale? Lo que ellos estaban enseñando es que si Dios había tenido ese trato antes siempre tan directo con los judíos, no podían desechar su cultura, sus tradiciones y su ley, sino que tenían que, por lógica, añadirla a la fe que habían depositado en el Evangelio y en Cristo. Versículo 11, por ejemplo, nosotros podemos ver lo siguiente: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Lo primero que estamos viendo aquí es que Pablo está empezando a hacer comparativas entre la circuncisión a la que estaban exigiendo a muchos gentiles que se sometieran con la circuncisión real que era en Cristo. Y lo que Pablo está empezando a enseñar es esa circuncisión física que os están requiriendo como un pacto con Dios, como señal de que sois parte del pueblo de Dios, no tiene ninguna potestad, ninguna capacidad en vuestra lucha contra el pecado. La circuncisión física en vuestra relación con Dios no tiene ningún poder. No os libra del pecado, no os hace libres de esa esclavitud al pecado que teníais. No sirve en comparación a esa circuncisión real que ahora es en Cristo y que está hecha en el corazón. Esa circuncisión que sí rompe con la esclavitud al pecado, esa circuncisión que ningún cirujano, ningún sacerdote, nadie puede hacer porque no está en la carne, sino que está en el corazón, de donde realmente emanan nuestros problemas. No se trata de que empecéis a trabajar con vuestro cuerpo exterior como si el problema estuviera fuera, sino que depositáis vuestra fe solamente en Cristo, que es el que puede circuncidar el corazón, reconociendo que nuestro problema real está dentro. Que nuestra lucha no son cosas externas que nos llevan a pecar, sino con algo interno que nos lleva a pecar. No es lo de fuera lo que nos vuelve pecadores, sino que somos pecadores y por eso hacemos lo que hacemos fuera. Y entonces la circuncisión externa lo único que va a hacer es que tengáis una parte de vuestro cuerpo sea despojada, salgáis a la calle y seáis absolutamente las mismas personas, esclavas del pecado y condenadas.
Sin embargo, habéis sido circuncidados en una circuncisión diferente en Cristo. Y cuando vuestro corazón es circuncidado en Cristo, por Cristo, cuando salís a la calle ya sois personas diferentes. Porque ya no sois esclavo del pecado, ya vuestra naturaleza no está condenada, sino que habéis sido salvos por gracia, mediante la fe. Habiendo recibido esa circuncisión en el corazón, habiendo sido vuestro corazón regenerado, habiendo Cristo no despojado vuestro cuerpo de un pedazo de piel, sino habiendo arrancado un corazón de piedra, habiendo entregado un corazón de carne y habiendo puesto en vosotros su Santo Espíritu para que así podáis andar en sus estatutos. Pero no solamente habla de la circuncisión, sino que habla de lo que bien se explicó, que para nosotros es una de las dos ordenanzas del bautismo. En el versículo 12 dice: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. No solo habla de la circuncisión, sino que está diciendo que para nosotros ese bautismo ya representa esa unión a Dios. Ese bautismo ya representa, es una marca pública, un símbolo que públicamente está diciendo que nosotros hemos sido sepultados con Él y estamos listos para ser también resucitados con Él. Hemos sido sepultados, hemos muerto a ese viejo hombre y hemos resucitado en esa nueva criatura. Y lo que está diciendo Pablo es: eso es suficiente. No necesitáis cumplir cosas externas en vuestro cuerpo. No necesitáis ser castigados en vuestro cuerpo físico, pues Cristo ha hecho una obra perfecta en vuestro cuerpo interior, en vuestro corazón. Y eso es suficiente. Y eso es a lo que yo quiero ir todo tiempo, para que veamos todo el tiempo que Cristo es suficiente. Sintamos paz sabiendo que Él lo que ha hecho es suficiente. No una paz que nos lleve a vivir una vida desordenada, sino una paz que nos lleve a tener esa mochila de culpa fuera y vivir una vida ordenada, pero no para ganarnos la paz, sino vivir una vida ordenada porque ya hemos recibido una paz eterna en Cristo. Versículos 13 al 14, miren lo que sigue diciendo Pablo, y para mí esos son pasajes de los que me siguen haciendo latir el corazón más fuerte. Son textos como estos los que me hacen todavía brotar a veces lágrimas de mis ojos, porque nosotros parece que nos hemos acostumbrado mucho a palabras de estábamos muertos y ahora estamos vivos, palabras como la gracia, y parece que nos hemos vuelto insensibles a algo que hasta hoy debería ser un motivo de gratitud, de gozo, incluso de humillación ante Dios. Versículo 13 y 14, Pablo dice: y a vosotros, estando muertos en vuestros pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Y quiero resaltar esa palabra, todos. No los que cumplisteis antes de ser bautizados, como creían ellos, y los de después, no. Todos. Los que cumplisteis en el pasado, los que estáis cumpliendo y habéis cumplido y habéis hecho en el presente, y los que habéis cometido y cometeréis en el futuro, habéis sido perdonados de todos vuestros pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. ¿Qué nos quiere enseñar Pablo? Que en Cristo tenemos vida y perdón de pecados, y solo en Cristo. Que en Cristo y solo en Cristo nuestra condición caída, nuestra esclavitud al pecado y nuestra condenación han sido removidas, arrancadas y quitadas de una vez y para siempre. Que en Cristo y solo en Cristo no necesitamos cumplimiento de mandamientos, de reglas, de leyes para justificarnos ante Dios, para garantizarnos la aprobación divina, sino que en Cristo hemos recibido perdón, y la aprobación que hay sobre nosotros no es sobre nosotros, es en nosotros a través de la aprobación que hay en Cristo. Cristo ha sido aprobado. Su justicia no es que yo ahora soy justo, yo he sido justificado, una justicia imputada. Dios ahora no me mira con buenos ojos porque ahora me he vuelto buena persona gracias a Cristo. Sigo siendo un pecador, pero con una justicia imputada. Y ahora todo lo que Dios mira en mí y ve en mí es por Cristo. Dios no me ama a mí porque quiere, Dios me ama por Cristo. Y Dios me ama en Cristo. Y todo lo que Dios hace en mi vida es en Cristo. Se lo debemos todo a Cristo. Y nada de lo que yo pueda hacer, ningún ayuno, ninguna oración, ninguna vigilia, nada va a hacer que Dios me mire con más agrado y decir: mira qué campeón espiritual se ha vuelto, es el toro evangélico, ahora lo hace todo bien. Me seguirá viendo como ese pecador necesitado de gracia.
Por mucho que haga prácticas, por mucho que me levante cada mañana, huya de las tentaciones, huya del pecado, intente vivir la vida más piadosa posible. Aún así, Cristo y solo Cristo es el camino que me lleva a la salvación, porque nunca mis obras serán aprobadas ante Dios. Y gracias a Dios porque lo sabe. Porque si algún día, solo por un día dependiera de nosotros, estaríamos completamente perdidos. Pero gracias a Dios que nos mira y como dice su palabra, Él recuerda que solo somos polvo y cenizas. Él nos mira y dice, míralo, qué cristianito se vuelve ahora. Ahora se cree santo. Ahora cree que el pecado ya lo puede enfrentar de cara porque nunca caerá. Pero ¿cuántas veces la Biblia nos apunta a mirar el pecado y decir, el que esté de pie, cuide de que no caiga? Avisos constantes de, vais a seguir cayendo. No tenéis capacidad de salvaros. Nunca vais a llegar delante de mí con un letrero en el pecho que diga, me lo he ganado. No, vais a llegar postrados y diciendo, el Cordero, Él es el único digno. Él es el único digno. Él lo ha ganado por mí. Él lo ha hecho por mí. Él ha removido el pecado de mi vida. Esa sentencia. En Cristo estamos completamente libres de la condenación de la ley. La ley solo dictaba una sentencia. Mire lo que dice, que nos era en contra. Hermano, cuando tú miras la ley de Dios, ¿qué miras? ¿Qué ves? ¿Te sientes cómodo? ¿Leyendo los mandamientos? ¿Leyendo las ordenanzas? ¿Leyendo todo lo que Dios quiere de nosotros? ¿Te sientes cómodo, feliz por la vida? ¿Sabiendo lo que Dios quiere de un esposo? ¿Y lo que tú eres realmente como esposo? ¿Sabiendo lo que Dios demanda de una mujer piadosa y de una esposa? ¿Y lo que tú eres muchas veces como esposa y como mujer? ¿Sabiendo lo que Dios demanda de los jóvenes? Incluso de los líderes, de los pastores. Y sabiendo lo que somos, ¿te sientes cómodo cuando miras la ley? ¿Te sientes a gusto cuando miras la santidad de Dios en cada mandamiento y te miras a ti delante del espejo? No, hermano, cuando tú miras la ley solo ves una cosa. Estoy completamente perdido. Y eso es lo que aterraba a Lutero. Lutero siempre se ha dicho que era una persona que sentía un peso de culpa horrible. Porque era como que luchas contra no mentir y cuando acabas con eso te vas y sigues siendo orgulloso. Luchas contra el orgullo, miras a la derecha y tienes codicia. Luchas, siempre vas de un lado a otro y siempre tienes una deuda. Porque siempre te vas a ver culpable. La ley nos era en contra. Sin embargo, Cristo en aquella cruz no solo es sostenido en su vida humana con los clavos del Calvario, sino que dichos clavos también tienen agarrada la ley, la cual también fue clavada en el Calvario junto a su acusación hacia nosotros. Y lo que ahora en ese papel estaba escrito, Juanma es condenado, ahora con una sangre roja carmesí encima ya no pone condenado. Ahora con esa sangre preciosa encima pone redimido, salvo por gracia. Hermano, y eso para mí es un tesoro. Que lo que para mí me llamaba culpable, ahora esa sangre grita más fuerte, inocente. Inocente no, porque nunca seremos inocentes, pero sí justificados por la fe en Cristo. Ahora esa sentencia ya no está escrito culpable, sino que está escrito redimido, pagado, comprado, absuelto, perdonado, salvo. Por gracia, solo por gracia y solo por Cristo. Versículo 15, Pablo sigue diciendo, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Me encanta la expresión que usa Pablo, porque era la expresión que se utilizaba cuando el ejército romano llegaba victorioso de una batalla. No sé si habéis visto películas, a mí me encantan esas así de esa época, que entraban los ejércitos con esas banderas que ondeaban, esos caballos, el pecho hinchado, sus espadas en la mano, los soldados moviendo fuerte los pies para que se escuche que llegan, y ahí detrás, atados en cuerdas, medio desnudos, sin armas, sin escudos, sin caballos, sin banderas, con la cabeza agachada, los que habían sido derrotados y llevados como esclavos. Y no solo eso, sino que pasaban públicamente por las calles, que se hacía saber que llegaban victoriosos los ejércitos romanos. ¿Y qué hacía el pueblo? Sacaba lechugas podridas. Oye, cariño, ¿qué se te ha puesto pocho en casa? 2 huevos, 2 patatas, sácalo. Y se lo tiraban, los humillaban, les insultaban. Y eso es lo que Pablo dice que Jesús en la cruz hizo con todas las potestades, con las tinieblas. Lo que hizo con el infierno entero fue eso. En aquella cruz ellos podían pensar que estaba su derrota, pero lo que hizo públicamente es exhibir su vergüenza y la derrota del mismo infierno, sabiendo públicamente que ahora tenemos una certeza: no puede hacernos nada. Han sido derrotados,
han sido vencidos. Y Jesús lo exhibió públicamente en aquella cruz. En el versículo 16, Pablo dice: por tanto, que nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto días de fiesta o luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Pablo está diciendo, esa gente que os está diciendo que además de vuestra fe necesitáis cumplir esos mandamientos, que además de vuestra fe necesitáis cumplir esa ley, que además de vuestra fe necesitáis circuncidaros físicamente, que además de vuestra fe necesitáis guardar el sábado, las lunas nuevas, los días de fiesta como la fiesta de Pentecostés o la fiesta de los tabernáculos. Esa gente que os dice que además tenéis que dejar de comer algunas cosas y seguir esa dieta religiosa, que nadie se constituya vuestro juez en cosas como comida, bebida o días de fiesta. Cristo es suficiente. No es necesario. No os hará más buenos ante Dios. Dios nos mirará con mejores ojos porque el sábado estéis en la habitación haciendo oraciones y no hagáis nada. Dios nos mirará con, míralo, qué bocadillo de morcilla se está comiendo. Ese cada día menos santo. O míralo ese, cómo chupa la cabeza de la gamba. Por favor, no voy a dejar de comer cerdo para que cuando Dios me mire vea que soy más santo cada día. Lo que Pablo está diciendo es todas esas leyes, todos esos mandamientos. Y no solo incluye los mandamientos, sino que incluía también las formas, los símbolos. Todo era sombra de lo que había de venir. ¿Qué significa, pastor, que era sombra? Es tan sencillo como esto. Si yo estoy de espaldas en un día soleado y por detrás viene a lo mejor Jairo, antes de que Jairo llegue a mí, yo voy a ver a mi lado una sombra que no me va a mostrar claramente a Jairo, pero me va a dar indicaciones de si es alto o bajito, más ancho o más estrecho, igual de si tiene más o menos pelo, depende de la forma ovalada que tenga la sombra por arriba, no lo sé. Eso, todo lo que había en el pasado, Pablo está diciendo, eso solo era una indicación, era algo que apuntaba a algo mejor y completo que había de venir, que era Cristo. Era solo sombra. Ninguna práctica judía, ningún cumplimiento adicional de la ley es necesario para nuestra justificación y salvación. Solo Cristo. Entonces lo que vamos a hacer muchos y que han caído en ese error es usar esos textos, echar la ley a la basura, comprarse un Nuevo Testamento, ya está, que para mí es un caso error, comprar solo una parte de la Sagrada Escritura, olvidando la ley y decir, como ya no vale porque ya no me castiga, pues la olvido. ¿Para qué conocer los mandamientos? ¿Para qué leer Levítico? ¿Para qué leer Éxodo? ¿Para qué leer Deuteronomio, Números? Si eso ya no me vale a mí, que yo solo gracia, gracia, gracia y más gracioso que mí no hay nadie. No, como Lutero dijo, antes yo miraba la ley y corría a Cristo para salvación. Pero una vez fui salvo en Cristo, yo volví a la ley para gratitud. La cuestión aquí no es olvidar la ley. La cuestión aquí es que la ley ya no es un peso. Ahora la ley es un deleite. Ahora para mí no es, no puedo esto, no puedo aquello. Tanto te pesa, hazlo. Ahora es un deleite, es un placer. Ahora no obedezco para ganarme una justicia que me ha sido imputada. Ahora obedezco todo lo que puedo por amor y gratitud. No intento vivir una vida más santa para ganarme el cielo. Pues yo no me he ganado la salvación. Ahora intento vivir una vida más piadosa simplemente por gratitud, porque sé que a Él le agrada, que Él es un Dios santo, santo, santo y quiere un pueblo santo. Pero cuando me equivoque no me vendrá esa aflicción y ese peso de culpa que pensaré que en cualquier momento voy de cabeza al infierno, sino que en mis errores volveré a mirar a Cristo y solo Cristo y decir, mira, cuando cumplo, solo Cristo. Pero cuando fallo, tengo un consuelo. Que Cristo y solo Cristo fue y sigue siendo y será suficiente. La tercera doctrina que estaba Pablo refutando era la enseñanza del misticismo. Versículos 18 al 19, y es una enseñanza que a mí particularmente me gustó entender, porque yo al venir de una iglesia, como ya conté, muy carismática, habían iglesias pentecostales, neopentecostales y la mía. Estaba por encima. Y yo creo que muchas veces caemos en errores de estos. Versículo 18 y 19, Pablo dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto,
vanamente hinchado por su propia mente carnal y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. En la Biblia de las Américas, la palabra que utiliza en el primer versículo es que todo eso del culto a los ángeles era fruto de visiones. Y la palabra clara que aparece en la Biblia de las Américas era visiones. Y Pablo está diciendo, no empecéis a adorar a ángeles, no empecéis a seguir estas enseñanzas que os las están imputando y obligando a cumplir fruto y originadas en visiones. He visto a Dios. Ha venido un ángel y me ha dicho. Y esas visiones no están arraigadas a la cabeza. Esa cultura mística que había entonces la sigue habiendo hoy. Es más común de lo que pensamos. Incluso iglesias reformadas que hoy están celebrando la reforma en este tiempo, aman llegar al pastor y a pesar de esa doctrina reformada ir buscando, pastor, vamos a orar por eso a ver si Dios le muestra, a ver si Dios le revela. Hijo, ¿por qué tanta inquietud? No, pastor, es que como es pecado ir a la bruja de al lado, a ver si se lo muestra a usted y me siento menos culpable, pero lo único que me interesa es que me diga si fulanito es mi hombre o si esa es la mujer para mi vida. Buscamos respuestas rápidas. Venimos a la iglesia para que en vez de las hojas del sermón sean las cartas del tarot y nos revelen cosas. Siglo IV o V, un señor árabe se metió en una caverna y tuvo una gran visión. Pero como él no sabía escribir, iba corriendo a un amigo y le decía, apunta esto que me ha dicho un ángel. Ahí volvía al amigo, apunta esto que me ha dicho un ángel. Y de todo eso que le había dicho el ángel, ese hombre árabe, ese libro lo conocemos hoy como el Corán. Conocemos la enseñanza de aquel hombre americano que vino un angelote, tenía que ser guapo porque tenía un nombre imponente, Moroni. Se le presentó ese señor Moroni y le dijo, mira Joseph, salte al bosque que hay un cofre con 2 tablas de oro y los mandamientos para los santos de los últimos días. De ahí han salido lo que hoy conocemos como los mormones. La iglesia adventista del séptimo día nace de visiones. Nace de visiones. El G12, César Castellanos, Colombia, más cercano de lo que los pensamos. Un hombre que declara haber tenido una visión de Cristo diciéndole, mira, esta gente está muy confundida, aquí haciendo discípulos a casco porro. Yo dejé claro que los quería de 12 en 12. ¿No entendisteis lo que hice yo? Se suicida uno, otro, tienen que ser 12. Visiones, visiones y más visiones. Y hasta hoy las creemos. Hasta hoy si alguien en vez de abrir la Biblia nos abre la boca para decir, mira, he visto, Dios me ha mostrado, Dios me ha dicho, damos credibilidad a esas cosas. Y lo que Pablo está diciendo de una manera que yo diré de otra es, si alguien te va a decir, así dice el Señor, seguidamente solo puede haber una cosa, palabra de Dios, escritura sagrada. No puede haber nada más que eso, porque si viene eso no es fruto de Dios, es fruto del hombre. Y no podéis dar credibilidad a enseñanzas que vienen del hombre, porque Cristo es suficiente, su revelación, su persona, su enseñanza, todo lo que tenéis que saber de Dios y para llegar a Dios está en Cristo. ¿Queréis conocer el amor de Dios? Mirad a Cristo. ¿Queréis conocer la gracia de Dios? Mirad a Cristo. ¿Queréis conocer la santidad de Dios? Mirad a Cristo. ¿Queréis conocer la voluntad de Dios? Mirad a Cristo. ¿Queréis saber cómo vivir para Dios de manera que lo glorifica, lo honra, ser buenos creyentes? Mirad a Cristo. ¿Queréis saber cómo tratar a los hermanos en la fe? Mirad a Cristo. ¿Queréis saber cómo relacionaros con los que no son hermanos en la fe y son pecadores? Mirad a Cristo. Todo está en Él. Todo lo que necesitamos saber. Imitarlo a Él sería nuestro objetivo. Hacer lo que Él hacía sería nuestro deseo. Hablar como Él hablaba, pensar como Él pensaba, amar como Él amaba y predicar como Él predicaba. Citar sus palabras más que cualquier otro reformado, teólogo o predicador. Citar a Cristo, porque solo Él es suficiente. Nosotros celebramos la reforma, pero tenemos claro que las palabras de Lutero no son suficientes, que las palabras de Calvino no son suficientes y que lo que tiene que ser puesto en nuestros ojos constantemente, citado constantemente, imitado constantemente y buscado constantemente es Cristo y solo Cristo, porque solo Cristo es suficiente. Por último, Pablo lucha contra el pensamiento del ascetismo, que era esa enseñanza que hacía ver a muchos que cuanto más nos priváramos de algunas cosas o viviéramos una vida más austera, espiritualmente seríamos mejores y mayores.
Versículos 20 al 23 dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivierais en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todo se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en el culto voluntario, en humildad y en duro trato con el cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Lo que Pablo está diciendo es, ¿por qué hacéis caso a esas doctrinas de hombres que os siguen diciendo, si no te haces una cuenta de Facebook serás más santo? Yo no tengo tele en casa porque la tele nos aleja de Dios. Yo no conduzco un Dodge porque tiene un cabrito. Ahí nos vamos privando de... Yo no bailo porque no doy mi cuerpo a prácticas mundanas. Yo no celebro la Navidad porque es pagano. Yo no hablo de política porque Dios quiere que hablemos solo el Evangelio. Entonces nos vamos privando de cosas. Te sientes más santo. Chico, todo eso de nada te vale contra tu pecado. Voy a hacer un ayuno de 40 días. Vas a salir tan pecador como el primer día, ¿eh? Más delgado, más guapo, más hambriento, pero tan pecador como el primer día. Pastor, ¿no debemos ayunar? Sí, es una práctica bíblica, pero hay que ayunar por las motivaciones correctas. Voy a orar 6 horas seguidas. Vas a salir tan pecador, tan justificado y en tu misma condición ante Dios. Voy a dejar de internet, voy a quitarme la tele, voy a dejar de comer eso, voy a dejar de beber aquello, voy a dejar... Es lícito, hermano, y lo que no quiero que penséis es que ahora todo eso está mal. No está mal. Lo que está mal son las motivaciones por las cuales lo hacemos. Lo que está mal es llegar a un sitio y ver que alguien hace una cosa y tú no, y sentirte tú más santo que esa persona. Lo que está mal es ver a un hermano que practica una cosa y tú no la practicas y creer que ese hermano es más espiritual. ¿Cuánta gente no llega a esa hermana que solo usa falda, siempre pelo largo, nunca grita, ni pendiente se pone, no se maquilla? Qué espiritual, qué mujer piadosa, qué mujer... No, hermano, no nos hace mejores que nadie. ¿Quieres hacerlo por voluntad propia? Hazlo. Yo le decía a Damián y al otro hermano, digo, yo no voy a la playa. Pero nunca le he dicho a los jóvenes, no vayáis a la playa que es pecado. Pastor, ¿por qué usted no va entonces? Yo no voy porque igual yo soy más débil que tú. O igual yo soy demasiado débil, pero yo veo que cada vez que levanto la cabeza para ser hombre de Dios y casado, no veo nada que me apropiado. Y más en mi país, que es todo libre. Yo no veo sentido estar allí. Pero cuando alguien va, veo fotos publicadas, yo no pienso, qué santo soy yo. Y qué impura mi hermanita, ¿eh? No, yo tengo mis luchas, mis decisiones. Ni me siento más santo, ni me siento más puro, ni me siento más limpio. Sigo mirando a Cristo y sabiendo, si no fuera por ti. El problema de Pablo está diciendo, no creáis que la motivación es el problema. Porque os están enseñando que cuanto la vida sea más austera, más espirituales y mejor os va a mirar Dios. Y a veces no va a ser así porque Dios te va a mirar incluso con la pena de decir, si yo te he hecho libre, ¿para qué tú mismo te estás esclavizando? ¿Para qué tú mismo te estás metiendo en una prisión, en una religión que además no te gusta? Que lo haces y miras a los hermanos que practican otras cosas como con envidia. ¿Para qué haces esas cosas? Y Pablo dice eso, se va con el uso, no tiene ningún poder contra el pecado. Comas lo que comas, dentro de 2 horas todo va a parar al mismo sitio. No tiene poder en el corazón. Y Pablo está diciendo, no es una vida austera lo que necesitamos, es Cristo. El único que tiene poder contra nuestro corazón pecaminoso es Cristo. El único que tiene capacidad de salvarnos es Cristo. Y el único que nos hace aceptos ante Dios no es la vida austera, es Cristo. A los gnósticos les decía, no son ángeles, es Cristo. Al legalismo le decía, no es la ley, es Cristo. Al misticismo le decía, no son visiones, la revelación es Cristo. Y a los que vivían esa vida austera, al ascetismo le decía, no es la vida austera, es Cristo. Cristo y solo Cristo es suficiente. Solo Cristo vence la esclavitud del pecado. Solo Cristo nos hace perfectos ante el Padre. Solo Cristo nos hace santos. Solo Cristo nos justifica. La vida austera o la privación de cosas no son necesarias para nuestra justificación. Solo Cristo. Eso hablando de la suficiencia. Y rápidamente para hablar de los muchos mediadores, pero que solo Cristo es el mediador. Ya no la suficiencia, sino la exclusividad. En 1 Timoteo 2:5 Pablo dice, porque hay un solo Dios
y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Porque en Hechos 4, 11 y 12, este Jesús es la piedra desechada por vosotros, los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Llévate hoy a casa dos cosas, hermano. Solo Cristo es suficiente y solo Cristo es el camino. Porque como dijeron, tú le vas a decir a un hindú, oye, yo creo en Cristo, te va a decir, bueno, mételo aquí si tenemos como 300 dioses. Uno más no es problema. No, pero yo te estoy diciendo que tires a la basura tus 300 y te quedes solo con uno, porque solo uno lleva al Padre. Igual todos los caminos llevan a Roma, pero solo un camino lleva al Padre. Solo Cristo, hermanos. Yo quiero que hoy salgas de aquí queriendo obedecer a Dios, queriendo cumplir la ley, pues Él, Cristo, y solo Cristo dijo, quien me ama, guarda mis mandamientos. Pero que si te equivocas y tropiezas de camino a casa, mires arriba, pongas tus ojos en Jesús, te quites la culpa que ya no tienes y mires que la ira de Dios, que en ese momento por el pecado debería caer en ti, está en esa cruz y se ha quedado en esa cruz y que ya no nos va a venir mañana. En Cristo y solo Cristo tenemos paz, confianza y salvación. Oremos. Señor mi Dios y Padre eterno, te doy gracias, infinitas gracias, porque nos permite, Señor, tener descanso en Cristo. Porque por mucho, Señor, que procuremos vivir una vida conforme a tu voluntad, nos equivocamos. Nos esforzamos día tras día por agradarte, Señor, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en la calle, pero cometemos errores constantemente, Señor. Y aunque hagamos cosas que te agradan, siguen siendo como trapos de inmundicia ante tus ojos. Padre, pero nosotros cuando miramos al cielo sabemos que tú nos miras con agrado por Cristo y lo que Él ha hecho. Porque Él sí que vivió esa vida perfecta. Él sí que obedeció en todo. Él sí no se equivocó en nada. Desde el primer momento que pisó esta tierra hasta el día que la abandonó como hombre, también Él fue perfecto en su caminar. Siendo hombre y Dios, su obra fue perfecta, así como su sacrificio. Y ahora miramos a esa cruz, nos acercamos con confianza al trono de la gracia y encontramos descanso. Donde antes encontrábamos culpa, ahora nos ponemos en el espejo y seguimos viendo a un culpable, pero por el cual otro pagó en su lugar. Y es por eso que te amo, Señor. Es por eso que a pesar de la edad de muchos o de tener tantas cosas que poder hacer, hemos decidido vivir para tu gloria. Porque solo estábamos perdidos y condenados y cuando miraste abajo, no había nada en nosotros que te pudiera decir, ese se merece ser salvo. Quizá en nuestra conducta somos incluso peores que algunos de los que están fuera y no te conocen. Y aún así nos arrancaste de las tinieblas y nos llevaste a tu luz. Padre, nuestro corazón solo grita una palabra. Gracias, gracias, gracias. Y gracias por Cristo, sin el cual estábamos perdidos y por el cual ahora estamos hallados en tu presencia, Señor. Gracias, Señor, por ese sacrificio que incluso conociéndote a veces no lo honramos con nuestra vida. Ayúdanos a mirar a Cristo siempre, encontrar en Él la confianza y la paz que nuestras vidas necesitan, porque en Él estamos completos, en Él estamos separados, santos, justificados y salvos. Sigue bendiciendo tu iglesia, tu palabra, nuestras vidas, nuestros hogares, y que España y todos los países te sigan conociendo día tras día por la proclamación de este precioso evangelio. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.